¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, feliz viernes, feliz fin de semana. Yo les traigo este reporte del día de hoy, interesante, muy interesante, en términos de dos temas. Uno, referido a la relación que tenemos los mexicanos o los gobiernos de México con Estados Unidos, particularmente su embajador Ken Salazar, también la relación con España, la postura de México en relación al asunto israelí y Palestina. Así es de que vamos a comenzar esperando que con esto me dé un poderosísimo like en este espacio @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy en YouTube. En TikTok también, ya sabe, usted me puede encontrar en TikTok con @Monroe_HER y desde luego en YouTube o más bien en Facebook, como siempre nos encontramos. Pues resulta que en este interesante día la pues presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó postura, así como en su momento el presidente o el presidente histórico Andrés Manuel López Obrador tomó distancia, marcó una pausa de sus relaciones con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ahora Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno de nuestro país, como titular del Ejecutivo, le puso freno al diálogo, freno de potencia al diálogo con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, con secretarios de Estado mexicano. Yo no sabía este asunto, pero la presidenta hoy reveló que durante la reunión del canciller Juan Ramón de la Fuente con Ken Salazar se fijaron ya lineamientos específicos muy claros, contundentes para la comunicación que tendrá el embajador de Estados Unidos en México de hoy en adelante. Y es que comentó, y esto fue lo importante de la revelación, que en el pasado Ken Salazar se tomaba atribuciones que no le correspondían clarísimamente intervencionistas u ocultando lo que hacía al presidente de la República cuando solía llamar a los secretarios de Estado, él, para abordar algún tema de interés para su país sin consultar al gobierno de México, bueno, o al presidente de la República. Pues ahora dicen, cálmate, chavito, cálmate, güerito, porque Sheinbaum ya fija postura, se le ve ya el mando fuerte en el Poder Ejecutivo e indica que a partir de cualquier comunicación que se desee tener por parte del embajador o de la Embajada de Estados Unidos en México deberá ser a través de la Cancillería. Fueron estos algunos de los lineamientos, me parece que esto es muy importante, que se establecieron en la charla que tuvieron ayer Ken Salazar con Juan Ramón de la Fuente, y esto ordena que de manera muy importante la relación, según lo expresa la propia presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a poner orden en esa relación. Nosotros sí tenemos buena relación con todos los países del mundo, con todos, y siempre va a ser así, y además nuestra manifestación de la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Ya de paso, se siguió de largo la doctora Sheinbaum cuando insistió en las disculpas públicas hacia el rey de España, Felipe VI, que no cumplió, que no asumió esa responsabilidad, pedir disculpas al pueblo de México por los arrebatos y la violencia en contra de los pueblos originarios durante la conquista. Y esto aprovechando porque mañana es 12 de octubre, Día de la Raza, lo califican algunos, en España les dicen el llamado Día de la Hispanidad. En España, Claudio Sheinbaum adelanta que pues se reproducirían videos sobre disculpas públicas que se han hecho en otros lugares del mundo por presidentes o gobernantes en varias latitudes. Entonces dice Claudia Sheinbaum, vamos a aprovechar que mañana es 12 de octubre, en España el Día de la Hispanidad, como ya les decía. Entonces, ahora pues vamos a pasar un video de disculpas, lo pasaron públicas, que han hecho presidentes o gobernantes de varios lugares del mundo, para ver si se anima, hace el llamado así Claudia Sheinbaum, vamos a ver si se anima el rey de España a iniciar también este proceso de disculpas públicas de España hacia los pueblos originarios de México. Bueno, se reprodujeron este video y pues el asunto es de que ahí se reveló que Japón, por ejemplo,
ya pidió disculpas en su momento, disculpas públicas por abusos cometidos en contra de Corea y China en su momento, de Alemania con Israel por los crímenes del Holocausto judío. Estados Unidos a Guatemala también las pidió ya por infectar deliberadamente con enfermedades venéreas a la población de ese país, entre otros. Entonces, por eso la doctora Sheinbaum dice, esto que revelamos hoy es con el fin de volver a sugerirle a España que ofrezcan disculpas por los agravios cometidos contra los pueblos originarios de México. Y para eso dice, estas muestras son como botones para decirle al rey de España, no que no se pueden, no que otros no se disculpan, pues porque si México también se disculpó por los ataques a la colonia china, por los abusos en las comunidades mayas y yaquis también, y entonces, pues ¿por qué ustedes no lo hacen lo propio? Ya ven que el rey de España, Felipe VI, no se distingue por ser muy amable, más bien es muy soberbio, ególatra, y dice, ¿cómo me voy a rebajar a pedirle perdón a los mexicanos? Pues no lo quiere hacer. Y de paso Sheinbaum se fue por la otra vertiente, la guerra de Israel y el grupo guerrillero Hamas o Palestina. Claudia Sheinbaum expresó ya su postura del gobierno mexicano, así lo tendríamos que entender, sobre la guerra entre Israel y Hamas allá en Gaza, en la zona de Gaza, que ha dejado miles de muertos por el genocidio del gobierno israelí. La presidenta de México condenó cualquier forma de violencia y le hizo un llamado a la paz por encima de todo. Condenamos así, lo dijo textualmente, las agresiones que se están viviendo y además consideramos que el Estado palestino debe ser reconocido en toda su magnitud como un Estado, al igual que el Estado de Israel. La búsqueda de la paz está por encima de todos en el ámbito internacional. Y luego se fue sobre el tema de moda, el tema del momento, el asunto de la reforma judicial y sobre todo la crítica que le hace a los trabajadores del Poder Judicial, porque ya llevan prácticamente 3 meses en paro 3 meses, y cobrando así cínicamente sus sueldos en protesta por la reforma judicial, cuando esto no debiera ser así, dice la presidenta. ¿Cómo es que siguen cobrando? ¿Dónde está el acceso a la justicia que tanto defienden cuando ellos mismos las están obstaculizando con su paro? Apoyó que vecinos, por ejemplo, por otro lado, puedan dar cartas de recomendación a aspirantes a jueces. Bueno, dice ella, se burlan de por qué un vecino pueda tener cartas de recomendación. El que más se entera son los vecinos, si es corrupto el de al lado, es decir, el vecino de al lado, porque de pronto empieza a crecer su casa, porque tiene 7 coches, o de repente se va, digamos, del domicilio y ya lo encuentran por otra colonia de acaudalados, no esto lo agrego yo. Además descarta que pueda existir alguna crisis constitucional por la reforma al Poder Judicial, como lo han acusado diversos jueces. Por eso dice que no hay crisis constitucional, son los jueces que van a tener que ceder su espacio a los nuevos jueces elegidos, eso sí, por voto del pueblo. Entonces muchos de estos tipos pues no están de acuerdo porque los van a desplazar. Por eso dice la presidenta, yo no le veo crisis constitucional al hecho de que por derecho el pueblo de México pueda elegir también a sus juzgadores o a los juzgadores en búsqueda de justicia para los más necesitados, los más pobres. Y si se cubren todos los requisitos y normas que establece la Constitución, ¿por qué dicen que hay crisis constitucional? Por ejemplo, se cubrió con el voto de los ciudadanos el hecho de que se tuviera mayoría calificada en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, que además luego pasara a los estados y la mayoría de los estados votaran a favor de la reforma. Entonces, ¿quién votó? Votó fue el pueblo de México, pero ahí denuncia que la mayoría de los medios de comunicación pues sí le dan pelota a los jueces y ministros corruptos por estar en contra de la reforma, pero a los jueces que sí están de acuerdo con esta reforma constitucional, pues que votan a favor de que se haga la reforma, pues a ellos no los toman en cuenta. Por otro lado, hoy hubo un interesante encuentro en la Cámara de Diputados, allí en la Biblioteca del Poder Legislativo, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
pues se hizo un foro, alcances de la reforma judicial. Ya cuando se dice alcances de la reforma judicial, es que la reforma judicial ya se admite, ya está hecha, es reforma y a ella nos ajustamos, que presenta pues muchos retos, muchos aprendizajes, porque seríamos el primer país en el mundo donde se elijan en plenitud a todo el cuerpo judicial, a todo el poder judicial por voto popular. Ahí participaron ponentes como el doctor Efrén Sánchez López. Él es pues el procurador de la defensa del trabajo del gobierno del Estado de México, y estuvo el doctor Héctor Arturo Mercado López también como ponente, que es un magistrado pues en retiro del Poder Judicial de la Federación, y desde luego la intervención del líder de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la legislatura del Estado de México, Óscar González Yáñez, que tuvo un enunciado importante. Ahora que es tiempo de mujeres, dice: espérense al 7 de enero del 2025, hay cambio en el Poder Judicial, en la presidencia del Poder Judicial, y este cambio recaerá en los hombros de una mujer. Ahí está, con esto yo termino, porque después, en este fin de semana, me pondré a trabajar bien sobre estas ponencias. Estuvieron muy interesantes, vale la pena reproducirlas y compartirlas con ustedes. Gracias por su atención.